Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. En nuestra época, estas tres potencias han tenido grandes diferencias. ¿Cómo olvidar las guerras de sucesión española en la que participamos? A continuación les hablaré más sobre los conflictos en estos países y cómo nos afectó a nosotros los piratas. La historia de la piratería en el Golfo de México comenzó en el siglo XVI, después de que Hernán Cortés conquistara a los mexicas. Sería posteriormente en la época de la colonia, al momento que se dieron los ataques piratas a las costas americanas por parte de corsarios que venían de distintas naciones. Los puertos de Panamá, Acapulco, Veracruz y el famoso fuerte de San Juan de Ulúa fueron invadidos en innumerables ocasiones, aunque ninguno fue tan asediado como Campeche. Según Paul Beck, en su obra Descubre un barco pirata, por la falta de presupuesto por parte de la corona española, estas poblaciones estaban abandonadas e indefensas, encargándose de la defensa de los particulares los mismos pobladores. A la par de esto, los españoles sacaron las riquezas del territorio. Comenzarían a mover grandes cantidades de plata y oro en lo que se conocía como el Spanish Main, del inglés tierra firme. De esta forma les llamaban los ingleses a las posesiones españolas en el Nuevo Mundo. Según diría María González de León, se armaban convoys con buques donde transportaban dichos tesoros vía La Habana con rumbo hacia Sevilla. Otro autor, Gerardo Díaz Flores, también señalaría en su artículo Corsarios en el Mar del Sur, que la mayoría de los bandoleros que arremetían la zona estuvieron al servicio de las demás potencias europeas, Francia e Inglaterra, en calidad de corsarios, marinos con permiso del monarca para atacar buques y villas de países enemigos. Saqueaban la Nueva España y las embarcaciones que transportaban esas riquezas. Al conocer el océano por los que navegaban, permanecían al acecho esperándolos. También tenemos que recordar lo que David Cordingly dijo en su documental Bajo la Cubierta, que en el caso de los mares del Caribe, estos ayudaban mucho a los atracadores por su perfecto clima para maniobrar. Estos mares fueron el corazón de la piratería por lo menos en 50 años. En el caso de Campeche, era un punto obligado en la navegación entre La Habana y Veracruz, por su seguridad ante fenómenos naturales. Era ideal para el resguardo del comercio. Jacobo Jackson, quien se hacía llamar Conde de Santa Catarina, Henry Morgan, Francis Drake, Edward Mansfield, Bartolomé el Portugués, Rock Brasiliano y Lawrence de Graaf, mejor conocido como Lorencillo, son solo algunos de los filibusteros que pisaron tierra americana con el objetivo de hurtar ganado, semillas y demás bienes de valor, así como también secuestrar familias pudientes con la intención de cobrar rescates, tomar indígenas a los cuales vendían como esclavos y causar cualquier tipo de destrozos. Buscando responder a las cuestiones: ¿cómo empezó la piratería en México? ¿Cuáles eran los puntos atacados con mayor frecuencia? ¿Y qué se hizo para contrarrestar estas incursiones? Se hizo análisis de dos de las villas portuarias más asaltadas por piratas, Campeche y Veracruz. Así como también hablaremos brevemente del ataque que sufriera el pequeño poblado de Agaponeta. En esta y las próximas cápsulas conoceremos estos sucesos históricos que quedaron marcados en la historia de México, los ataques piratas en nuestro país.
Acompáñenme en este recorrido. Antecedentes. La historia de los piratas en el Caribe comenzó en el siglo XVI, al momento que Hernán Cortés conquistó a los aztecas en México y Francisco Pizarro hiciera lo mismo con los incas en Perú. Los barcos que navegaban entre México y España iban llenos de objetos labrados por los indígenas con plata y oro. En el territorio de la Nueva España se produjeron grandes cantidades de monedas en oro y plata, las cuales salieron del país por dos rutas marinas hacia los confines del mundo. Entre 1530 y 1540 la minería empezó a posicionarse como una parte importante en la economía novohispana, con lo que marcó no solo la incorporación de los territorios americanos a la economía de la corona española y sus posesiones, convirtiéndose en una fundamental parte en el mercado internacional. Estos objetos serían tentadores para los enemigos del país. En palabras de Paul Beck en su Descubre un barco pirata, la moneda española era aceptada en todo el continente americano, incluso en las colonias que fueron parte del Imperio Británico, por lo que incluso fue el peso más utilizado entre los piratas. En palabras de Javier Torres Medina, en su artículo El dólar mexicano, la primera moneda de circulación mundial, que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Atlántico y en el Caribe, y por el llamado Pacífico mexicano hasta Filipinas, el Mar del Sur de China e India. Se unían por este medio los grandes puertos y centros financieros del viejo continente. Gracias a los reales de A8, también conocidos como Stuken van Achen, Pais de Oit Reux, pesos fuertes, piastras o piastres fortis, columnarias o Spanish dollars. Con la ruta marítima conocida como Carrera de Indias, el Atlántico se convirtió en un nuevo espacio abierto a las posibilidades de expansión. Pero este también sería escenario de rivalidad y competencia entre las potencias que buscaban apoderarse de los mercados. Es aquí donde entran la piratería y el contrabandismo, practicados por ingleses, franceses y holandeses, con la intención de apoderarse de la plata del nuevo continente. Los metales que no caían en sus manos se iban a cubrir las necesidades en La Habana, Puerto Rico, Santo Domingo, entre otras partes. Islas como Jamaica se convirtieron en el seno del contrabandismo británico. Según testimonios, la moneda que aquí se utilizaba no era las libras, pounds, sino la pieza de A8, las cuales eran reacuñadas o refundidas. Gerardo Díaz Flores diría en su artículo Corsarios en el Mar del Sur, que hay indicios de ataques a navíos desde los primeros asentamientos en América, ya que los navíos españoles comenzaron a traer grandes cantidades de oro y plata de varios puertos de lo que se conoce en inglés como el Spanish Main. Armaban convoyes de barcos con tesoros vía La Habana y navegaban hacia Sevilla. Recordemos que David Cordingly diría en su documental Bajo la Cubierta, que el Caribe ayudaba mucho a los atracadores por su perfecto clima para maniobrar. Estos mares fueron el corazón de la piratería por lo menos en 50 años. En la época de la colonia, piratas de distintas nacionalidades atacaban las ciudades en las costas americanas. Los puertos de Panamá, Acapulco, Veracruz y el famoso puerto de San Juan de Ulúa fueron invadidos en innumerables ocasiones, aunque ninguno fue tan asediado como Campeche. Hubo tantos saqueos a esta villa que sus habitantes levantaron una muralla de 8 metros de altura a su alrededor. Además de apoderarse de los tesoros de navíos que cruzaban el océano, también invadían las ciudades de las costas, donde se almacenaban las mercancías que serían embarcadas rumbo a España.
En México, Campeche fue el puerto más asediado. Como esta villa era el punto de entrada y salida de los productos de toda la región, se prestaba a que la atacaran con gran facilidad. Por estas razones fue una buena presa tanto en el mar como en el puerto. Se llevaron a cabo muchas batallas. En conclusión, la mítica figura del pirata se constituyó en un símbolo de la época. Han cautivado la imaginación de numerosas personas por generaciones. Esta imagen estereotipada es producto de la influencia de literatura, leyendas y películas, que hasta el día de hoy dan rienda suelta a la fantasía. La época dorada de la piratería duró del siglo XVI y la primera mitad del XVIII, al momento que España se dedicaba a explotar los recursos naturales y minerales de México, el Caribe, Centro y Sudamérica, transportándola por el mar mediante la ruta de Indias. Antonio García de León, en su artículo Contra viento y marea, los piratas en el Golfo de México, menciona al respecto que las actividades de los piratas fueron la punta de lanza para establecer y consolidar el mercado interno, tanto en el puerto de Veracruz como en el de Campeche. Dicha actividad propició las condiciones para crear circuitos comerciales que articularon una amplia región, que comprendía a los pueblos de tierra adentro y a las ciudades costeras. Es cierto que en un principio estos bandoleros propiciaron en estos puertos mexicanos una modalidad de comercio violento. Enseguida pasaron a una etapa de estabilidad. Es principalmente debido a la alta demanda de productos extranjeros que la corona española no pudo satisfacer, por lo que podemos afirmar que las actividades de piratería a lo largo y ancho del Golfo de México no solo tuvieron efectos negativos. A pesar de los constantes robos y el temor que se vivía en Campeche, el puerto alcanzó mucho prestigio, su comercio creció y sostuvo un intercambio activo con el Golfo de México y el Caribe. La presencia de piratas empezó con la práctica, ya que ésta alcanzaba su mayor desarrollo. Esta actividad se había convertido en otra fuente de riqueza para los países europeos. Finalmente podemos terminar esta cápsula con la siguiente cita textual de Antonio García de León. Más allá del miedo, las atrocidades cometidas y las conductas sacrílegas que perturbaban a las poblaciones y sobre todo a los ministros de culto, los piratas toman el papel de elementos precipitadores de un progreso mercantil hecho de reacciones primigenias, anárquico por su naturaleza, que no estaba en ninguna forma en sus planes particulares. Ayudaron a la consolidación de mercados regionales, de los circuitos interiores, sin los cuales no hubiera sido posible el avance de las reformas borbónicas. Asimismo, crearon un área de influencia de cultura mestiza. Como corsario de Inglaterra, yo mismo me di cuenta de muchas de estas cosas, llegando a estar presente mientras sucedieron. Tal parece que los problemas entre estos países no van a terminar nunca. Hablar de esto me induce un sueño. Dormiré la siesta. Hasta más tarde, muchachos.